Hermanos, buenas noches. El Señor los bendiga. Siguiendo los roles establecidos en nuestra amada Iglesia Cristiana Camacho, hoy, 12 de enero del año 2026, reiniciamos nuestros estudios bíblicos. Es un gran gozo poder estar juntos nuevamente. Nos toca continuar con el segundo libro de Samuel y hoy vamos a tener la introducción de este estudio. No es ningún capítulo, sino vamos a hacer una breve introducción. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre glorioso, santo, digno de toda honra, henos aquí, Señor, tu Iglesia Cristiana Camacho, todos aquellos que disponen su corazón a estudiar tu palabra, Señor, tu preciosa palabra, las sagradas escrituras, Señor, que son una antorcha que alumbre nuestro camino en este tiempo, Señor. Tú tienes mucho que enseñarnos en este libro que vamos a empezar, Señor, sobre el reinado de David, tu siervo, Señor. Acompáñanos, úngenos, unge a los maestros, unge a los hermanos que estudian. Bendícenos, Señor, y todo lo hacemos bajo la unción y la guianza tuya. Amén, Señor. Este libro de Segunda de Samuel consta de 24 capítulos. Vamos a ver al autor, que es igualmente que en Primera Samuel, anónimo. Porque tanto el primer libro de Samuel como este segundo lleva el nombre del profeta Samuel porque a él lo tenían en gran estima por ser un gran profeta, líder e intercesor de todo su pueblo Israel, ¿no? Fue escrito después de la muerte de Samuel. Y hay un historiador muy inspirado y fiel que usó las crónicas que Samuel había dejado, porque Samuel escribía crónicas, lo hemos estudiado en el primer libro. Hay un capítulo donde dice que él apuntaba todo en un libro, ¿no? Y de ahí usó este historiador fiel e inspirado por el Espíritu de Dios para que lleguen hacia nosotros todos los hechos de Segunda de Samuel, que narra el reinado de David tanto en sus primeros años como en sus años de madurez. Samuel murió en el capítulo 25 de Primera de Samuel, narrando la muerte el matrimonio, la unión de David con Abigail. En esa época murió Samuel, ¿no? Y hasta ahí llegó Samuel, pero luego hubieron otros profetas que también hicieron crónicas como Samuel. Vamos a leer esto en Primera de Crónicas, capítulo 29, los versículos 29 y 30. Dice: y los hechos del rey David, primeros, o sea, con las crónicas de Samuel cuando él era un jovencito, y postreros, o sea, en la madurez de David, en su reinado en Hebrón, en Israel, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, claro, en las crónicas de Natán, es un nombre familiar, en todo este libro va a ser muy familiar el nombre de Natán, vidente, y en las crónicas de Gad, vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel. Entonces se nos van a narrar cosas de la vida personal, de la familia, del reinado de David, así como del pueblo Israel. Entonces, pues, este historiador inspirado acude a las crónicas de Samuel y agrega las de Natán y las de Gad y compila todo y sale esta obra preciosa. La fecha del libro
es entre los años 1010 a 970 años antes de Cristo. El tercer punto es el tema. El tema, este libro de Segunda de Samuel, sigue la historia profética y natural, ¿no?, de la monarquía, los hechos de la monarquía en Israel, específicamente el reinado de David, que cubre un periodo de 40 años, porque ya el reinado de Saúl lo estudiamos a cabalidad en 1 de Samuel. Cuarto punto, hechos, sucesos relevantes en el libro. Por ejemplo, la recuperación de Jerusalén. David recuperó Jerusalén. Fue un logro, porque Jerusalén estaba totalmente sitiada por los jebuseos y la convirtió en el centro político y adorador de Israel, el lugar de adoración, Jerusalén. Aleluya. Otro hecho relevante, muy saltante, son las lecciones morales que se van a destacar en el libro. Los vamos a ir viendo desde los capítulos 12 al 21. Vamos a sacar muchas lecciones morales que están escritas para nosotros también, hermanos. El éxito y la prosperidad a menudo llevan a una flaqueza moral. Y tomemos nota, no solamente históricamente, sino apliquémoslas. Toda la palabra del Señor es para gozarnos en la historia, los hechos geográficos, históricos de los libros de la Biblia, pero también son enseñanzas que tenemos que aprender de los grandes hombres de Dios. El bienestar de un pueblo, de una familia, va ligado, hermanos, a la condición espiritual del líder, del gobernante, del padre, de la madre, si se trata de una familia. Así es, hermanos, tenemos que cuidar nuestra labor como padres, como abuelos, como gobernantes, autoridades. Pero también apreciaremos y veremos y comprobaremos cómo David pudo remontar esos fracasos morales por su arrepentimiento y cómo logró ser restaurado de ello. No se quedó en fracasos morales, sino que fue perdonado y restaurado. Amén. Otro hecho que sobresale es el pacto davídico, hermoso, que habla de un reinado eterno, un reinado para siempre, y que no es otra cosa que el reinado eternal de Cristo por toda la eternidad. En 2 de Samuel, en el capítulo 7, el versículo 12, Dios le habló a David sobre su posteridad. No le habló solamente a David en su dimensión terrenal, sino fue mesiánico lo que Dios le habló. Le dijo: cuando tus días sean cumplidos, o sea, pensemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo vino de la casa de David, del linaje de David, de la tribu de Judá. Amén. Entonces le dijo: y cuando tus días, a David, sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, ya no seas rey, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Y el Señor Jesús fue del linaje de David, el cual procederá de tus entrañas. Sí, María era de la tribu de Judá.
y afirmaré su reino. El reino de nuestro Señor Jesucristo está totalmente afirmado y su dominio es eterno. Yo le seré a él por padre. Amén. Esto no es solamente para Salomón, esto era para Cristo. Yo le seré a él por padre y él me será a mí hijo. Como Jesús decía en el Evangelio de Juan, yo y el Padre me ama y yo le amo. Yo y el Padre uno somos, yo soy el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Tu trono, también le dice Dios, tu trono será estable eternamente. Sabemos que David fue un rey humano, Salomón y todos los reyes, pero acá le dice tu trono será estable eternamente. En el Salmo 89, en el versículo 27 dice, también hablando de ese pacto davídico, de ese reino eternal, yo le pondré por primogénito. Salomón no fue el primogénito de David. Se está refiriendo, cuando Dios le habla a David, se está refiriendo a Cristo, al futuro linaje de David. Yo le pondré por primogénito, el más excelso de los hombres, de los reyes de la tierra. Solo Cristo, hermanos. Versículo 28 del mismo Salmo 89. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Cristo está sentado hoy día a la diestra del Padre, lleno de gracia, lleno de misericordia, porque de su trono fluye su misericordia, su amor, su gracia, su fidelidad, su verdad. Él es el pacto, Él es el Rey eterno. Y también hay un pasaje en 2 Samuel, que lo vamos a estudiar, en el capítulo 23, versículo 3, donde dice que habrá un justo que gobierne entre los hombres. Vendrá ese reino de Cristo milenial, está por venir. Que habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne, amén, en el temor de Dios. Hay gobernantes ahora que gobiernen como Dios quiere, en el temor de Dios. Será, dice ese gobernante, ese gobierno será como la luz de la mañana. ¿Qué gobierno tenemos en este mundo que sea como la luz de la mañana? Que sea como el resplandor del sol, si solamente vemos desolaciones en los gobernantes de este mundo, en los resultados. Como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra, así será su gobierno, un gobierno fructífero, precioso. Y pasamos ya, hermanos, hemos hablado de los hechos saltantes de este libro, los hechos relevantes. Ahora vamos al último punto, el punto 5. Tocaremos temas, ya no son hechos relevantes, sino los temas de los capítulos, ¿no? No vamos a decir capítulo por capítulo porque tomaríamos mucho tiempo, pero varios temas que ocurrieron dentro del reinado de David, que es el tema que trata 2 Samuel. Por ejemplo, el lamento profundo de David por la muerte de Jonatán y Saúl. David dijo de ellos, porque David, hermanos, era un salmista, escribía palabras, canciones para Dios, versos para Dios. David dijo de ellos en 2 de Samuel 1, 23,
Saúl y Jonatán amados y queridos, inseparables en sus vidas, porque sí, padre e hijo eran muy unidos, a pesar de la tristeza que sentía Jonatán por los celos amargos de su padre, que siempre se lo dijo. Tampoco en sus muertes fueron separados. Y hablando de Jonatán, le dice, Jonatán, muerto en tus alturas, le dice, ¿no? O sea, en pleno apogeo, ¿no? Angustia tengo, le dice, dolor, tristeza profunda, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán. Y pueden ustedes seguir leyendo este capítulo 1 de Segunda de Samuel. Otro tema es la coronación de David en Judá y luego en todo Israel. David reinó en un primer tiempo en Hebrón, solo sobre la casa de Judá. Fue un periodo de 7 años y 6 meses. Y fue ungido por los ancianos y los hombres de Judá, luego de la muerte de Saúl, ¿no? Saúl, hermanos, era de la tribu, ¿de quién? Muy bien, de Benjamín, que siempre fue unida a la tribu de Judá. Judá y Benjamín fue el reino del sur y Israel el reino del norte. Pero luego la casa de David, Judá, se fortalecía y la casa de Saúl, que ya él había muerto, que era Benjamín, se debilitaba. Así que posteriormente, ¿qué pasó? El resto de las tribus de Israel, viendo el testimonio, los hechos de David, vinieron a Hebrón y dijeron a David allí en el capítulo 5 de este Segunda de Samuel, en el versículo 1, le dijeron, hueso tuyo y carne tuya somos. Y ungieron a David por rey sobre Israel, sobre toda la nación de Israel. En el verso 4 dice que era David de 30 años y reinó 7 y medio años en Hebrón sobre Judá y 33 años sobre todo Israel y Judá juntos. Amén. Otro tema, ese deseo genuino de David de hacerle casa a Jehová, un deseo ardiente que él tenía. Él dijo a Natán en una conversación, le dijo, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas, o sea, el tabernáculo. Su deseo brotó de su corazón agradecido, que amaba, que honraba a Jehová su Dios. Pero Dios tenía otros planes, porque sus pensamientos nunca son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Son mejores, son más excelsos, son más perfectos. Y David le dice a él, Dios le dice a él, en 2 de Samuel capítulo 7, 27, David le dice a su Dios, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, porque en esa comunión preciosa que tenía David con su Dios, Dios le reveló al oído lo siguiente, le dijo, yo te edificaré casa. Y así fue, hermanos. Dios es el que edifica. Y si no es así, si David hubiese insistido en él hacerlo por muy buenos deseos que tenía, no hubiese sido válido, hubiese sido en vano, porque dice el Salmo, si Jehová no edifica la casa, si no está entregado todo a Dios y que se haga conforme, él dice, en vano trabajan los que lo edifican, los constructores.
Toda obra humana que no se hace bajo la guianza de Dios es vanidad, es hueca, no hay fruto. Así es, hermanos. Y vamos a ver en esta segunda de Samuel no, pero en futuros estudios vamos a ver esa edificación gloriosa del templo de Dios. Otro tema son los éxitos militares de David y sus valientes. Y fueron muchísimos. Estudiaremos cómo derrotó a sus enemigos. ¿Y qué enemigos? Los amalecitas, los filisteos, los amorreos, los jebuseos, que habían dominado tanto a Jerusalén, los amonitas, los moabitas, es decir, cómo los pudo sojuzgar y por ello extendió y prevaleció en todos esos territorios Israel. Fue una época de auge y de apogeo y con Salomón mucho más sobre ellos, sobre los enemigos. ¿Y cómo lo hizo? Con la guianza de Dios, dependiendo de Dios y también de sus oficiales, sus valientes militares. Durante su reinado se administró verdad, justicia, equidad, bondad en todo el pueblo y en todas las gentes. Acordémonos que había muchos paganos de esos pueblos juzgados. Se compartió la justicia, la equidad, la bondad, la palabra de Dios. Ellos tenían la Torá. Vamos a mencionar a grandes colaboradores de David en este tiempo. Por ejemplo, Joab, el general famoso de David. Ya después se tocarán pormenores de Joab, pero cabe mencionarlo, destacarlo. Por ejemplo, a Josafat, cronista, así como Natán, Gad, Josafat también destacó como cronista. Sadoc y Ahimelech como sacerdotes. Seraías, un escriba docto, fiel, y sus hijos, los bastantes hijos de David, príncipes de su pueblo. Amén. Mas todas las cabezas de las tribus de Israel, príncipes. Vamos a tocar ahora cosas penosas, temas, porque hay que tocarlos. También están en el libro. Transgresiones vergonzosas, años de mala cosecha por ello, consecuencias dolorosas. Desafortunadamente ocurrieron, pero hermanos, también tenemos que señalar, porque lo vamos a estudiar, que hubo arrepentimiento y restauración de la casa davídica, de la casa de David. No solamente Salomón, no solamente David, Salomón, su hijo, también tuvo sus caídas, pero Salomón recibió el encargo divino de construir el templo. Entonces no solamente ocurrieron transgresiones, que las vamos a estudiar a Urías, el caso de Urías, el caso de Betsabé, el caso, muchas cosas, ¿no?, vergonzosas, Absalón, Adonías, ¿ya? Pero también la restauración, el arrepentimiento y los frutos, ¿no? La construcción del templo se hizo bajo diseño divino. O sea, Dios decretó eso. Yo voy a edificar mi casa y voy a usar a Salomón. No te voy a usar a ti, voy a usar a tu hijo, a Salomón, bajo mi diseño divino. Tal y como sucedió con Moisés en la edificación del tabernáculo. Nos ocuparemos también en su momento de todo lo que hizo Absalón. La usurpación, varios temas. Ahora pasamos al penúltimo tema, el censo nefasto de David.
que trajo juicio de Dios por la arrogancia de David. Fue un brote de arrogancia le vino a David, de jactancia en su liderazgo, en sus logros. Le vino eso y le ordenó a su general Joab y le dijo en el 2 Samuel 24, haz un censo del pueblo desde Dan, o sea, en el norte, hasta Beerseba, en el sur, para que yo sepa el número de la gente de mi reino. ¿Dónde estaba la confianza de David para pedir un censo? Que Joab le dijo que no era necesario. En el número de su pueblo, de cuántos soldados de 20 para arriba tenía, en sus valientes, en sus oficiales preparadísimos, o estaba su confianza en Jehová su Dios. Y Dios prueba los corazones. Ay, mi confianza está en ti, Señor. Pero hacemos lo que nos parece o lo que nos viene a la cabeza. Dios prueba nuestros corazones. Y una vez más, que así nos pasa, hermanos, cuando nos vienen esos brotes de jactancia, de arrogancia. Y dicho sea de paso, en Primera de Crónicas, en el capítulo 21, dice que Satanás incitó a David a hacer el censo. Esas arrogancias, esas lujurias, esas vanidades, esos brotes que nos vienen, no vienen de Dios, porque en Él no hay eso. Él es puro, Él es verdad, Él es transparencia, Él es paz. Eso viene del enemigo. Y por eso que dice en Primera Crónicas que Satanás incitó a David a hacer el censo. Pero una vez más, como repito, David se humilla ante Jehová y dice, yo pequé, yo, como el Salmo 51, contra ti nada más, Señor, he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Yo pequé, yo hice maldad. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y no contra mi pueblo. Y ahí ustedes vamos a estudiar juntos este capítulo 24, todo lo que sucede. Y como último tema, lo dejamos para el final, el preciosísimo capítulo 22 de Segunda de Samuel, que es el cántico y gratitud de David, ya casi al final de sus tiempos, de su vida, para que lo lean, hermanos, y comprueben, no solamente leer, sino comprueben en su corazón el corazón de David, el corazón que Dios dice conforme a mí, ¿no? Es un corazón conforme a mí, lleno de alabanza, lleno de reconocimiento, lleno de gratitud. Por ejemplo, tiene palabras como Salvador mío, de violencia me libraste. O sea, él lo escribe y lo dice, se le llena su boca. El dulce cantor de Israel, el alabador del Señor, dice, de violencia me libraste, me diste el escudo de tu salvación, mi alma lo sabe bien, Señor. También le dice, me sacaste de las muchas aguas, y cada uno de nosotros puede decir eso con fuerza, con alta voz, me sacaste de las muchas aguas. Jehová fue mi apoyo, siempre eres mi apoyo, mi libertador. ¿De cuántas cosas no nos libra el Señor? Quien adiestra mis manos para la batalla, siempre nos da las estrategias, siempre nos da la fortaleza para salir vencedores. Así es, hermanos, este es un capítulo muy precioso que lo van a leer todos en sus casas tranquilamente, y esperamos a la próxima semana estar juntos iniciando el primer capítulo de este precioso libro de Segunda de Samuel. Que el Señor los bendiga, hermanos.
Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti, y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de paz.